Todo lo que es color verde es el virreinato del Perú. Pregunta número uno. ¿Y esto que es color medio rojito, a quién pertenece? Uy, uy, uy. Lo que es color amarillo. Mira, profesor, acá hay el dominio de Portugal, pero es pequeño, profesor. Ya, ¿qué te parece? Ahora en la clase vas a resolver esa duda. Pero aquí tenemos una pintura famosa del emperador con sus consejeros. Sus consejeros están ahí hablándole al emperador. Están tratando asuntos de importancia. ¿Cómo se llama esa institución? ¿Tú lo sabes? ¿Sabes o no lo sabes? Ya, no hay problema, tranquilo, tranquilo. Y aquí tenemos el retrato de uno de los emperadores más famosos de la historia. Profe, no se pase, no me esté diciendo nombre, tranquilo, es que la parte introductoria, para ver cuándo te acuerdas. ¿Quién es él? A ver, ¿quién es él? ¿Cómo se llama? Este emperador famoso, ya, ya, para no dejarte así. Carlos V, profe, Carlos V. Ok, excelente. Y acá tenemos al primer virrey del Perú. Cultura general. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? ¿Quién fue el primer virrey del Perú, profesor? El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela. Tranquilo, tranquilo, que de él hablamos a continuación. Un dibujito de las crónicas. ¿Cómo eran los corregidores? ¿Cómo trataban a los indios los corregidores? Y al final, el virrey más importante de la historia. De los 40 virreyes, él fue el virrey más importante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este virrey? Toledo, profesor, Francisco de Toledo. Ok, ok. Entonces ya podemos dar inicio, profe, a la clase. Ya exploramos un poquito los conocimientos previos y ahora empezamos el desarrollo del tema. Primer término, el virreinato es creado en 1542 por Carlos I mediante las nuevas leyes. En algún momento se les explicó que él es Carlos I y a su vez Carlos V. Carlos I, su título de rey de España, y Carlos V, su título de Sacro Imperio Románico Germánico. Él aprobó las nuevas leyes, y entonces surge la pregunta, ¿qué son las nuevas leyes? ¿Qué son las nuevas leyes? Bueno, se refiere a que el rey de España decidió crear el virreinato. Las encomiendas iban a desaparecer, pero progresivamente. Se anuncia la eliminación de las encomiendas en la primera vida, o sea que ya no serían perpetuas. Las encomiendas iban a desaparecer. Por otro lado, se prohíbe el servicio gratuito, ¿eh? Queda prohibido el servicio gratuito. O sea, el español tenía que pagarle al indio, tenía que pagarle. Y por último, se crea la Real Audiencia de Lima. No olvide que una audiencia es un tribunal de justicia. Las nuevas leyes crean el virreinato del Perú. Ahora, ¿qué audiencias abarcó el virreinato del Perú? ¿Qué audiencias? Vamos a ver. En esa época, mi querido estudiante, usted no decía eh, países, ¿me entiendes? Hablaba de ciudades, pero en cada ciudad había una audiencia, un tribunal judicial. Todo lo que es color verde, a ver, mire el mapa, todo lo que es color verde es el virreinato del Perú, lo que implica que abarcaba muchos países, ¿no, profe? Sí, pero, por ejemplo, se crea la audiencia de Panamá, ¿ya? Bogotá, en lo que es Colombia, Quito, en lo que actualmente es Ecuador, Lima, la gran capital del virreinato, Lima, que abarcaba obviamente el Perú, Charcas, que es la zona boliviana, Charcas, Santiago, la zona chilena, y Buenos Aires, Argentina. O sea que el virreinato del Perú, profe, era gigantesco, ¿ah? Sí, era inmenso, ¿sí o no? El virreinato del Perú. Pero ahora, fíjate, ¿no? Preguntamos esto color rojito, ya profesor Venezuela. En esa época me da Caracas, ok, pero no pertenecía al virreinato de Perú, pertenecía al virreinato de México, ¿de acuerdo? Virreinato de México. Y lo que es color amarillo, profesor, todo esto color amarillo, ¿qué cosa es? Son tierras españolas, pero no exploradas. O sea, pertenece a España, pero lo considera tierra sin explorar. Y lo de acá es el dominio de Portugal, color naranjita, dominio de Portugal.
¿De acuerdo? Autoridades metropolitanas. Comenzamos por el rey, la máxima autoridad del Imperio Español, ¿no? Claro. Cuando decimos autoridades metropolitanas, nos referimos a aquellas que están en España, pues joven, ya en la gran metrópoli, se encuentran en España. A ver, el rey era la máxima autoridad. Dos dinastías nos gobernaron. La dinastía Habsburgo, que eran los Austrias, que abarca de Carlos I hasta Carlos II. Vamos a explicar. Carlos I, o Carlos V, ya sabes, él era un personaje muy poderoso, ¿no? Él tenía, por su madre, era Carlos I, pues heredero del trono español. Y por su padre era Carlos V, heredero del Sacro Imperio Románico Germánico. De Carlos I sigue su hijo Felipe II, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y llega Carlos II, quien en historia dice no pudo tener hijos, ¿no? Carlos II al parecer no tuvo hijos y Carlos II dejó en testamento el trono a un pariente francés, el duque de Anjou, A-N-J-O-U, el duque de Anjou. La dinastía Borbón comienza con Felipe V, el personaje que ven ahí. Pero hubo una guerra, profe, cuénteme bien, ¿ah? Los Borbones y los Habsburgos pelearon, profe, fue una guerra y ganaron los Borbones. Esa se llama la guerra de sucesión, profesor. Muy bien, alumno. De Felipe V hasta Fernando VII tenemos la dinastía Borbón. ¿Ya? Cuando en la parte inicial vimos un dibujo sobre el llamado Consejo de Indias, expresamos que se encargaba de administrar y gobernar todas las colonias americanas, ¿no? Claro. O sea, esta institución era muy poderosa. ¿Por qué? Porque el rey le había encargado que, obviamente, controle todo América, prácticamente, las colonias. Ya sabemos que decían las Indias, pero profesor en América, en otro continente, ok. Pero desde la época de Colón decían las Indias, profe, claro. Ahí ves tú el dibujo, la pintura, están reunidos asesorando al rey, lo aconsejan. También propone autoridades. El Consejo de Indias propone nuevas autoridades. El Consejo de Indias es el máximo tribunal de justicia para todas las colonias. A nivel de todas las colonias, Consejo de Indias. A ver, antes de pasar a la clase de contratación, hablemos un poquito más del Consejo de Indias. Por ejemplo, otra de sus funciones era hacer leyes, o sea, cumplir la función legislativa, ¿no? ¿Cómo se llaman las leyes del rey? Reales cédulas. Las reales cédulas, ok. El Consejo de Indias también se iba a encargar, lo relacionado, a enviar visitadores. Cada cierto tiempo se enviaba al Perú visitadores. ¿O no? Los llamados visitadores eran funcionarios que venían a inspeccionar que en el Perú se estén cumpliendo las reformas borbónicas. Pero cuando acababa su mandato, un funcionario, ejemplo el virrey, cuando terminaba su mandato, era investigado, lo investigaban. Eso se llama el juicio de residencia, ¿ya? El juicio de residencia. Ahora sí, hablemos de la Casa de Contratación de Sevilla, una institución muy poderosa, pero encargada del comercio. La Casa de Contratación se encargaba del comercio, pero debía vigilar el estricto monopolio. La Casa de Contratación de Sevilla debía asegurarse que las colonias de España tengan un monopolio.
pero no debía permitir que vengan barcos extranjeros, franceses, ingleses, portugueses, holandeses. Solamente los barcos españoles negociaban con sus colonias. Ahora, había un sistema o un conjunto de barcos llamados galeones que venían a nuestras costas. En realidad había galeones, había, claro, había galeones y había flotas. Las flotas venían a Veracruz, México, ¿ya? Y las flotas, un conjunto de barcos. Y los galeones venían primero a Portobelo, que está en Panamá, luego del Callao recogían en Portobelo los productos, ¿ya? Pero obviamente la casa de contratación tenía una tarea bien complicada, porque tenía que enfrentarse a los piratas. En alta mar estaban los asaltantes, ¿no? Claro, muy bien. También va a encargarse la casa de contratación de perseguir a los contrabandistas. Muchos vendían de forma ilegal productos en América, ¿no? Los contrabandistas. Una más, los productos, eh, si se vendía algún producto en América, el precio lo ponía la casa de contratación, el precio. Ningún producto se vendía sin que la casa de contratación no haya establecido el precio. ¿Por qué era necesario eso? Porque es monopolio, pues. Si es monopolio no puede haber competencia, no puede haber libre mercado. No, hay un solo vendedor, un solo precio. Pero, ¿qué es lo malo del monopolio? Lo malo del monopolio es que el único vendedor vende el precio que quiera y no se preocupa por mejorar la calidad de su producto. ¿Por qué? Porque confía en que como es el único vendedor, pero lo que sí le perjudicaba a España era cuando entraba contrabando. Entraban productos ingleses, franceses, holandeses, muchas veces más baratos y de mejor calidad. Por eso España tenía que, como sea, enfrentar a los piratas y corsarios, además de los contrabandistas, ¿sí? Para eso estaba la Casa de Contratación de Sevilla. Pero ahora hablaremos de las autoridades locales, ¿ya? No olvides que el virrey era el representante personal del rey. El virrey, cuando llegaba al Perú, traía un documento llamado pliego de mortaja, que le servía algo así como una credencial para identificarse. ¿De acuerdo? El virrey a su vez era capitán general de las tropas del rey y era el superintendente de la Real Hacienda. Está a cargo de todos los asuntos económicos, ¿ya? A cargo de la economía colonial. Ahora, cada cierto tiempo podría ejercer un derecho llamado regio patronato. Es eso, profesor. La facultad que tenía el virrey de proponer una autoridad religiosa o eclesiástica. Veamos un ejemplo. Un ejemplo. A ver, para probar tus conocimientos, a ver más o menos, ¿quién era o quién fue el primer arzobispo del Perú o de Lima? ¿Quién fue el primer arzobispo de Lima? Ya, una pistita, una pistita. En la avenida Alfonso Ugarte hay un hospital famoso. En la avenida Alfonso Ugarte hay un hospital famoso. ¿Cómo se llama el hospital? El Hospital Arzobispo Loaiza, ¿o no? Hospital Arzobispo Loaiza, está en la avenida Alfonso Ugarte. Es que Fray Jerónimo de Loaiza fue el primer arzobispo del Perú. ¿De acuerdo? Un arzobispo es la máxima autoridad religiosa de un país. Una pregunta. ¿Qué pasaba si el arzobispo fallecía, por ejemplo? Ya, falleció. Prófito se mandan uno nuevo, pero lo reemplazan, sí, pero ¿sabías que el virrey podía proponer, daba nombres, decía yo quiero que nombren a fulano?
Y por lo general nombraban a los que pedía el virrey, ¿no? Porque el virrey decía, es mi derecho, yo quiero proponer a alguien de mi entera confianza, alguien que yo conozca, que trabajemos juntos, que cooperemos. Entonces el virrey proponía autoridades religiosas también. Ahí tenemos, o hemos visto, ¿no? El primer virrey, ¿no? La Escuela de Vela, claro, el primer virrey. Pero ahora pasamos al virrey más importante de nuestra historia. Su nombre, Francisco de Toledo. Algunos le han llamado el Solón peruano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él organizó el virreinato, así como Solón en Grecia, ¿no? Solón en Grecia, en Atenas, para ser específico, organizó esa sociedad. Se dice que el gran organizador del virreinato de Perú fue Toledo. En cuanto a la población indígena estaba dispersa, cada quien en sus aldeas, comunidades. Se dice que algunos indígenas preferían irse, escaparse para no ser explotados. Por eso que cuando llegó el virrey Toledo propone crear reducciones. Repito, el virrey Toledo propone crear reducciones o pueblo de indios. Las reducciones o pueblo de indios buscaban tener el control de la mano de obra. Además, había un proceso que se estaba dando, el proceso de evangelización. Ya empezaban a enseñarle la fe cristiana a los indígenas. Pero en general, ¿qué son las reducciones? Dicho en términos sencillos, pueblo de indígenas. Ventajas: permite que el español tenga el control de la población, el control de la mano de obra para llevar a la mitad. Cuando llegó Toledo, Toledo pide que el tributo indígena sea reglamentado. A partir de Toledo, el tributo indígena debía ser en dinero. El tributo indígena debía ser en dinero. ¿De acuerdo? Ya está, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, la mita. La mita es el trabajo de las minas. Entonces Toledo se encargó de eso, ¿no? Oye, pero algunas cosas curiosas, cosas curiosas, cosas curiosas. ¿Sabías tú que el virrey Toledo enfrentó al último Inca de Vilcabamba? Tú sabes que Manco Inca se sublevó contra los españoles, ¿no? Y Manco Inca cuando se rebela, pues los enfrentó. Lamentablemente, Manco Inca va a perder, ¿no? Y Manco Inca se refugia en una ciudad llamada Vilcabamba. De ahí Manco Inca dio inicio a la famosa dinastía de Vilcabamba. Ahí Manco Inca gobernó un tiempo con sus hijos. Primero fue Manco Inca, después su hijo Sairitupa, después Titu Cusillupanqui y finalmente Tupac Amaru I. Cuando el virrey Toledo llega al Perú, estaba gobernando Tupac Amaru I. Y Toledo ordena que lo enfrenten, ordena que lo capturen, y Tupac Amaru I no solo fue derrotado, sino que al ejecutarlo lo decapitaron. Así que Toledo acabó con la dinastía de Vilcabamba. Por otro lado, en el mundo pues se sigue estando la reforma religiosa, ¿no? Y había surgido la contrarreforma. La contrarreforma. Cuenta la historia que Toledo ordenó que en el Perú se establezca la Inquisición. Su nombre correcto es Tribunal del Santo Oficio, mejor conocida como la Santa Inquisición, donde se juzgaban los delitos contra la fe o las faltas contra la fe. Claro, la fe católica. Es así que con el Tribunal del Santo Oficio se va a eliminar a todos aquellos que, o castigar, sancionar, ¿no? Aquellos que cometían faltas contra la fe, ¿no? Incluso aquellos que practicaban hechicería, magia, estaban con gitanos, gitanas, ¿no? La Inquisición va a ser muy severa en ese sentido, va a castigarlos. Eso lo trajo el rey Toledo del Perú. Hablemos ahora de la Real Audiencia. ¿Qué tipo de institución es la audiencia, profesor? Mire, la audiencia es el tribunal judicial, pero en la colonia, acá en Perú. Pues dice, en la colonia, o sea, acá en Perú. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque en España estaba el Consejo de Indias.
El Consejo de India en España controlaba todas las colonias, pero en el Perú, el Tribunal Judicial es la Real Audiencia. Es el máximo tribunal de justicia en la colonia. Asume el gobierno en ausencia del virrey. Ojo con eso. ¿Qué pasa si el virrey se enferma, se muere, por X motivo está ausente? La pregunta es quién asume el gobierno. El gobierno lo va a asumir la Real Audiencia. Si el virrey se enferma, muere, lo destituyen, hasta que llegue un nuevo virrey, el gobierno lo asume la Real Audiencia de Lima. La Audiencia de Lima también asesora al virrey, se reúne con el virrey, le da consejos y cuando deciden algo de forma conjunta se llama Real Acuerdo. El virrey también, escúchame, el virrey también claro. El virrey se dice que podía presidir la audiencia, claro, podía presidir la audiencia, pero un momentito, la Real Audiencia lo investigaba. Si la Real Audiencia sabía que el virrey se estaba enriqueciendo o haciendo cosas corruptas, la Real Audiencia presentaba su informe al Consejo de Indias o elaboraba informes detallados, cosa que cuando el virrey acababa su mandato, el virrey iba a ser sometido a un juicio, lo iban a investigar. Eso se llama el juicio de residencia. O sea que el virrey sabía lo que le podía pasar. Así que la Real Audiencia tenía jueces llamados oidores, ¿ya? Los jueces de la Real Audiencia eran llamados oidores. ¿Qué hay en contra del corregimiento? Era un gobierno provincial. Organizó la mitad minera, cobraba el tributo y realizaba repartos mercantiles. Aquí viene un detalle contradictorio o paradójico. Por algo dice corregimiento, ¿no? Porque debía corregir el abuso y el maltrato de los malos encomenderos contra los indígenas. Los indígenas habían sido maltratados de la peor manera por los encomenderos. Un encomendero era un español que tenía a su cargo muchos indígenas. Claro, encomienda, en ese entonces, en ese contexto, encomienda significaba una cantidad de indios que estaba a cargo de un español. Pero resulta que los encomenderos cometieron muchos abusos, pero lo ponen, o sea, las encomiendas son eliminadas, ¿no? Se crea el corregimiento, pero el corregidor, peor, maltrataba al indio, abusaba de él. Pero queremos aclarar que un corregimiento es un gobierno de tipo provincial, ¿ya? De tipo provincial. La mitad minera era organizada, ¿sí o no? Pero había indígenas que a veces no querían trabajar, ¿no? En la mitad, porque era una explotación terrible, campeón. Muchas veces la gente iba a esa mitad y ya no regresaba. ¿De acuerdo? Mira, ya le cobraban tributo, porque según las nuevas leyes, el indio debía cobrar. ¿Ah? La ley decía que tenían que pagarle. Pero ¿qué crees? Le cobraban excesivo tributo para quitarle su plata. Decían, no, tributo para tu rey, tributo para tu rey. Y le obligaban a comprar cosas. Ojo con eso, le obligaban. Eso se llama los repartos mercantiles, ¿no? Los repartos mercantiles, cuando el corregidor obligaba a comprar al indio. Algo también sorprendente es que había indígenas que ayudaban a los españoles en ese sentido. Sí. Pero también los indígenas colaboracionistas eran los caciques. Había indígenas nobles, ¿no? Claro. Esos indígenas nobles se decía que venían de las panacas. Entonces los caciques colaboraban con los españoles en cobrar el tributo, en realizar los repartos mercantiles,
o ayudarlos para llevarlos a las minas. Ya sabes, ¿ah? Los caciques son indígenas nobles que colaboraban con los españoles. ¿Qué pasa con el cabildo? El cabildo se encarga de administrar las ciudades, administra los centros urbanos, ¿no? Se encarga de todo eso. El cabildo hoy día tendría prácticamente las mismas funciones que el municipio, pues. Dato curioso, mira, dato bien curioso. Si el cabildo hoy día es la municipalidad, en aquel entonces el cabildo se dice que eran dos alcaldes, no era uno, eran dos. ¿En serio? Imagínate, dos alcaldes. Básicamente algunos con labor administrativa y otros con labor media militarizada para defender la ciudad, ¿no? Claro. Pero ahora hablemos un poquito de la parte social. Usted comprenderá que los españoles sí creían una raza superior, creían que eran superiores, una raza blanca. Sí había racismo. Dentro de ellos había grupos sociales, nobleza. ¿eh? También eran elitistas. Ellos crearon una república de españoles y una república de indios. Repito. Los españoles crean una república de españoles blancos y una república de indígenas. Cuando hablamos de república nos referimos a grupos sociales, ¿ya? Grupos sociales. La república de españoles, según su posición socioeconómica, había nobleza, había clase media y pueblo, ¿no? ¿Quiénes conformaban la nobleza? La nobleza estaba conformada por todos aquellos que decían ser familia o tener parentesco con el rey. Algunos eran duques, condes, marqueses. ¿Sí o no? Incluso cuando venían acá al Perú, los nobles, el rey le otorgaba tierras, se llamaban mercedes reales. Las mercedes reales, por supuesto. También había la clase media. Muchos de ellos eran profesionales, comerciantes. Y el pueblo estaba conformado por todos aquellos que realizaban oficios menores, ¿no? Básicamente. Según su origen, había peninsulares o chapetones. Así se llamaban los españoles. Tiene sentido llamarle peninsular porque España estaba en la península ibérica, ¿ves, profe? Correcto. España estaba en la península ibérica. También estaban los criollos, que son los españoles americanos, ¿no? Españoles americanos. Bueno, depende, usted había nacido en Caracas, en Buenos Aires, en Quito, en Panamá, entonces usted es criollo. Los criollos son hijos de españoles, ¿no? Ahí está el detalle. No, es que un criollo no es un cruce. Su papá y su mamá son españoles. Pero el español, bueno, puede sonar una redundancia. Nacido en España, ese es peninsular. ¿Ya? Listo. Los españoles también tenían una república de indios. Y en primer término estaban los caciques, aquellos que eran nobleza. No pagaban tributo, no mitaban, gozaban de muchos privilegios como la educación. Podían tener propiedades, podían tener negocios. Ah, pero eso sí, los caciques debían colaborar, colaboraban con los españoles. Se dice que eran el nexo con la población indígena, ¿no? El cacique le ayudaba al corregidor a cobrar el tributo, le ayudaba al corregidor a realizar los repartos mercantiles. Claro que sí. También había indios de cédula, los indios comunes, que legalmente eran vistos como vasallos menores de edad, ¿ya? Por lo tanto, debían tributar, ¿sí?
Estos indios de cédula eran los indios comunes o menores de edad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por otro lado, tenemos también lo que son las castas. ¿Qué son las castas? Son los mestizos, ¿ya? Mestizos, que por ejemplo, bueno, si queremos dar una definición de castas, podemos hablar de las diversas uniones raciales, ¿no? Las diversas uniones raciales que se van a dar. Por ejemplo, va a haber una unión racial de un blanco con un indígena, ¿sí o no? El blanco con indígena, mestizo. También va a haber la unión de, eh, claro, mulatos, ¿no? Es la unión de un blanco con una persona de raza negra. Claro. Mira, vamos a hacer una precisión, pero siempre teniendo cuidado porque queremos ser respetuosos, ¿no? No siempre los españoles tenían buenas intenciones con las mujeres. Muchas veces el español tomaba a su sirviente indígena y punto. La embarazaba y no estaba preocupado, no tenía cargo de conciencia, porque al fin y al cabo él pensaba, pues, un indio o un sirviente más, ¿no? Igual a veces el español embarazaba a su esclava de raza negra y tampoco le importaba, porque decía, bueno, pues un esclavo más. Pero eso no significa, por favor, no significa que no hubiera algunos españoles que tenían buenos sentimientos y que de verdad se enamoraban de una mujer indígena o una mujer de raza negra. Sí hubo casos. Solo que en la sociedad no los veían bien. Una sociedad donde lamentablemente había racismo. La gente te juzgaba por tu grupo, tu clase social, ¿no? Tu estatus. Para un español que quería tener su familia con una mujer de raza negra o indígena, no era bien visto. Entonces, el mestizo, ya sabes, es la unión racial de un blanco con una mujer indígena. Ejemplo, profesor, ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que hay otro mestizo famoso? ¿Te acuerdas que Diego de Almagro, Diego de Almagro, con el tiempo tuvo su hijo, pues, ya su hijo le decían Almagro Hermoso, pero se dice que su hijo de Almagro era con una mujer panameña, una indígena panameña, ¿no? Por lo tanto, el hijo de Almagro era mestizo, Almagro Hermoso, ¿ya? ¿Qué hay de los ambos? Es la unión racial de un indígena con una persona de raza negra, ¿no? ¿Está bien? Ahí está, ¿ves? Una mujer indígena y una persona de raza negra tenían su hijito, ¿no? El sambo, pues. Ese sambo, ¿ya? No, pero sí había, pues, campeón. Y los cholos, unión racial de un mestizo con un indígena. Un indígena, ¿no? ¿Sí? Entonces, en un mundo donde lamentablemente el racismo era lo que primaba, de verdad es una pena, ¿no? Digo, porque es triste cuando las personas son juzgadas por su color de piel, su estatus social. Es muy lamentable. En la sociedad colonial había eso. Se le juzgaba a usted por su color de piel. Porque vuelvo a repetir, sí había personas con nobles sentimientos. A veces un español quería formar su familia con una mujer de raza negra, ¿no? Pero no era bien visto. Así que mejor tenía que irse a lugares lejanos a vivir. Si es que él quería tener su pareja, una indígena o una mujer negra, pero ahora lo vamos a poner al revés, ¿ya? Lo ponemos de otra manera. Tú sabes que muchos mujeres blancas
también miraban pues a las personas de otras razas, ¿no? Y había mujeres blancas que se enamoraban de indígenas, o también que se enamoraban del esclavo, ocurría. Entonces, ¿cómo reaccionaba el papá, no? El papá de esta mujer blanca, ¿cómo reaccionaba? ¿Qué cosa decía? Mi hija se ha fijado en... Entonces, ¿por qué el papá reaccionaba así? ¿Por qué el papá se ponía pues tan molesto como es posible? Definitivamente ese es racismo, ¿no? Ahora vamos a hablar de los esclavos. Estaban formados por la población de ascendencia africana. Se concentraron en la costa. Trabajaban como peones en las haciendas. Pero ahora mira, escúchame un instante, escúchame. Cuando los esclavos los van a traer a América, tenemos que pensar de dónde los traían, profe. No sé si usted los traen de África, pero ahora yo quiero que te imagines esta escena, ¿ya? En una aldea africana, viven pues diversas familias, ¿no? Ya, es una aldea africana. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Llegaban los europeos, ya sean ingleses, ya sean franceses, holandeses, ¿no? Los mismos españoles, llegaban a las aldeas africanas y es así como los españoles eh, o europeos arrasaban con poblaciones. Muchas veces separaban familias, destruían hogares. ¿Tú te imaginas una aldea, una comunidad donde viven personas africanas, claro? Ahí están con sus hijitos, las familias, ¿no? Y de repente venían los europeos, ya sean ingleses, franceses, portugueses, españoles, a cazarlos, a perseguirlos, los atrapaban, los encadenaban y se los llevaban a otras partes del mundo a venderlos, a comercializarlos como productos. Eso realmente pasó, amigo. Los europeos hacían eso. ¿Qué te parece? Muy triste, ¿no? Porque te imaginas para este hombre ver cómo se llevaban a su esposa, a sus hijitos, o a los niñitos queriendo estar con su mamá, pero los separaban, niños a un lado, mujeres a un lado, varones a un lado, eran clasificados para ser puestos a la venta. Es una etapa terrible en la historia humana. A veces suelen decir los europeos, pero gracias a nosotros civilizamos a la humanidad. ¿De qué civilización hablamos y míralo cómo trataban a otros seres humanos? ¿Sí o no? Así, el esclavo que no hablaba español, ¿ya? Era el bozal, y no hablaba español. Era el recién llegadito, ¿no? El recién llegadito. También estaba el liberto. Sí, el liberto. Esclavo liberado por su amo. Te cuento, pues. Imagínate, o sea, vamos a imaginar la escena, ¿ya? Dos niñitos jugando. Dos niñitos jugando. Uno es hijo de esclavos, ¿ya? Y el otro es un blanco. Ese niñito blanco es hijo del amo, del señor. Y ese niñito es esclavo o hijo de esclavos. Pero como son niños, se han juntado a jugar. Están jugando, pues. Algunos españoles blancos decían, que jueguen. Pero había otros que decían, no quiero que se junten, no quiero que se junten. Los separaban, ¿no? Pues los niños son niños, pues. Los niños son felices jugando con otros niños, ¿no? Pero así se conocían y poco a poco iban creciendo. Con el tiempo, ese niño se convierte en adolescente, en adulto, y con el tiempo era el amo, ¿o no? Heredó los bienes de su padre. Y él, otro niñito, siguió siendo esclavo. Entonces llegaba el momento en que le hablaban, y le decía, mira, yo me doy cuenta que tú eres leal, siempre has sido muy trabajador, eres mi amigo,
yo he decidido darte tu libertad. Quiero que seas libre. Si tú gustas, te puedes ir. Eres libre. Pero si te quieres quedar, no hay problema, pero te voy a pagar. Ya, te voy a pagar. Vas a trabajar para mí. Eso también pasaba. ¿Quién dice que no? Pero también ocurría el caso del esclavo llamado palangana, que se dice que imitaba en todo el español. El palangana era aquel que quería verse como un europeo. Sí, el palangana, su ropa, su vestimenta, buscaba imitar al español, ¿no? Dice que a veces cuando sus amos ya había algunas prendas que lo botaban, ya no sirve ya, ¿no? Está viejito ya, ¿no? A veces el español, el esclavo lo recogía y se lo ponía. A veces a los blancos les causaba mucha gracia ver que su esclavo se ponga esa ropa, ¿no? Se reían burlonamente, pero para ese esclavo él estaba contento, ¿no? Porque usaba ropa así tipo española. Y sí, muchos eh, personas de raza negra querían, imaginaban, ¿no? Ser blancos o ser como ellos, ¿no? Es más, trataban de imitar la forma de hablar, caminar, ¿no? Comportarse. O sea, algunos querían ser, pues, ¿por qué no? Como los europeos, ¿no? ¿Está bien? Ahora pasamos por acá. Con el tiempo, también teníamos el esclavo ladino. El esclavo ladino es el aculturado. Con el tiempo aprendía español. Como ya el ladino tenía tiempo acá, poco a poco pues iba aprendiendo el idioma, ¿no? Poco a poco aprendí el idioma. El, el ladino ya recibía algunos encargos de su amo. Ese su amo decía, mira, tú me vas a ayudar. Ya ven acá, ven acá. Yo me doy cuenta que tú eres así bien colaborador, ¿no? Entonces tú me vas a ayudar a tener control de todos ellos. Tú haces como su jefe. Entonces le encargaba que esté a cargo de otros esclavos. Incluso algunas mujeres esclavas eran llevadas primero para amamantar a los bebés de las mujeres blancas, que había mujeres blancas que daban a luz y a veces decían, búsquenme una esclava que esté amamantando. ¿Por qué? Porque la mujer blanca no quería darle lactar. Dice, no, consiguen una esclava, ya. ¿Está dando lactar? Listo, también quería lactar a mi bebé. Pero no bromeo, pasaba esas cosas. O si no pasaba eso, decían, yo quiero que una mujer, una esclava lo cuide a mi bebé, que lo cuide. Y con el tiempo pues surge lo que tú conoces como nana, las nanas, ¿sí o no? Claro, pues, muchas mujeres de raza negra con el tiempo cuidaban a los niños blancos, ¿ya? Pero también se daba el caso del cimarrón. ¿Qué es el cimarrón? Es el fugitivo, el esclavo que no aceptaba su condición y muchas veces se escapaba, ¿ya? O sea, se volvió un bandolero, perseguía, asaltaba a los carruajes españoles, los cimarrones tomaban armas, pues claro, o sea, para escaparse mataban a sus amos, ¿no? Y con armas se escapaban. Y ya para hacerlos regresar era bien complicado. Se dice que ellos vivían en un refugio llamado palenques, ya los palenques son refugios cimarrones. Pero los españoles querían recuperarlos, ¿no? Querían traerlos de regreso. Para recuperarlos o traerlos de regreso, ¿qué se hizo? Se encargaba a otros esclavos, pero llamados mogollones, los mogollones. Esos eran los que los perseguían a los cimarrones para traerlos de regreso, ¿no? A veces lo único que querían los españoles, más que recuperarlos, era darle un escarmiento por haberse escapado. Una de las cosas muy tristes de este punto es que muchos esclavos eran marcados, los marcaban.
Es que mira, si todos los españoles, los blancos, tenían sus esclavos, ¿qué pasaba cuando se te escapaban y tú los querías atrapar? ¿Cómo probabas que era tu esclavo? Imagínate que tu esclavo se ha escapado, ¿no? Ya, se ha escapado y tú dices, no, no, ese es mi esclavo. Yo quiero que regrese, ese es mi esclavo. Le decía, oye, no, 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 ¿tú cómo puedes probar que tu esclavo? Entonces, por eso que había una costumbre. Los españoles lo marcaban. Qué pena, ¿no? Así como las reses los marcaban, pues sí o no. En el caso, algunas personas eran marcados en el brazo, otros marcados en la altura del cuello, los marcaban. Cosa que si se escapaban, iban a recuperarlo. Y decían, ahí está la marca, ahí está mi marca. Eso prueba de que me pertenece. ¿Qué te parece, amigo? Eso ha sido parte de la historia eh, acá en el Perú, en el Virreinato y en el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? A ver, por favor, profesor, un breve repaso. Hemos visto el virreinato, el aspecto político, desde su creación en 1542, se crea mediante las nuevas leyes. Hemos visto que había autoridades metropolitanas, ¿sí o no? Autoridades metropolitanas, el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias asesora y administra todas las colonias. La Casa de Contratación se encarga del control del monopolio comercial. En cuanto a las instituciones locales, tenemos el virrey, que es el superintendente de la Real Hacienda porque se encarga del asunto económico. Tenemos la Real Audiencia, que es un tribunal de justicia. El corregimiento, que es un gobierno provincial que organiza la mitad. El cabildo, su labor es en todo caso municipal, cargo de la ciudad. También hemos visto que en la sociedad había república de blancos y república de indios. La república de blancos son los peninsulares españoles y los criollos son los españoles americanos, ¿verdad? Luego vimos la república de indios, donde los caciques eran los nobles indígenas. Además hemos visto acerca de las castas. Tenemos el mestizo, tenemos el mulato, tenemos el sambo, cholo y a los esclavos, que había esclavos bozal, esclavo liberto, esclavo palangana, esclavo ladino, esclavo cimarrón. Se dice que incluso cuando ya estaban viejitos, bien envejecidos, había esclavos que eran llamados costal de huesos. ¿Ah? Costal de huesos. Muy bien. Ya, suficiente teoría, profesor. Quiero practicar. Muy bien, vamos a practicar. Y empezamos con la pregunta 1 y le pedimos a usted que empiece a desarrollar la pregunta 1. Ya sabes que mandas al chat tu respuesta, manda tu respuesta al chat, manda tus respuestas. Te permito que un instante revises la 1. A ver, revisa. Te espero. Te espero. ¿Cuál es la 1? A ver, ¿cuál es la 1? Uno. ¿Fue creado por Carlos III Virreinato? No, Carlos I. El Consejo Indio elaboraba Real Cédulas. Sí, Real Cédulas son leyes. Ya son leyes del rey. Correcto. ¿El Cabildo administraba los centros urbanos? Sí. Sí, correcto. La Casa de Contratación es el máximo. No, 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 no. La Casa de Contratación se encarga de comercio. Entonces es un falso, verdadero, falso. La B. La B. B de bueno. 2. Es una función económica del virrey. Era una función económica del virrey. A. Presidía la audiencia. B. Nombraba autoridades eclesiásticas. C. Era el jefe de la Real Hacienda. D. Organizaba la mitad. ¿Qué me dices? A ver, ¿qué me dices?
Claro, pero el jefe de la Real Hacienda, muy bien. Se encargaba de los asuntos económicos, pues la C. Vamos a la 3. A ver, te dejo que leas. Tienes que resolver. 3. El rey de España, autoridad suprema y absoluta en la metrópoli, encargaba su representación en la colonia al virrey, quien tenía comunes sus funciones: A. Impartir justicia a nivel de juzgado. B. Controlar el pago de los tributos indígenas. Autorizar negocios mercantiles. D. Garantizar la buena administración. La D. La respuesta a la D, doctor, por supuesto. A la 4. Te espero un poquito, a ver la 4. Resuelve la 4. Vamos, la 4, la 4. ¿Ya? ¿Cómo va la 4? Mario, terminaste ahí, ¿no? Un ratito. A las 11, ¿no? Algo de break. Hago 11:15. Ya voy a esperar. Es que a esta hora ya no, temprano a las 7, que lo prendo normal. Pero a esta hora ya no quiere conectar. ¿Sí? Es de acá abajo que te conecta, desconecta. ¿Y nada? Así es. Está abajo, Edgar, no está acá. Por eso digo, no es es la máquina, no es el internet, porque Edgar está abajo. No quiere agarrar. Tiene que... No, está muy saturada. Como tiene su información de él y mi información de los dos, vamos a 4, ¿no? Muy bien, entonces en la pregunta 4, ¿el virrey es suplente de la Real Hacienda? Sí, ¿verdad? ¿La Real Audiencia cobraba el tributo? No, quien cobra el tributo es el corregidor. 3. ¿El corregimiento es el máximo tribunal judicial en la colonia? No, en la colonia es la Real Audiencia. ¿El cabildo administraba los centros urbanos? Sí, 1 y 4. 1 y 4, la D, profesor, la D, correcto. 5. A ver, establezca la secuencia cronológica de acontecimientos durante el virreinato. Uy, 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 uy. Bueno, en toda la etapa ya de dominio español, ¿no? En toda la etapa de dominio español. A ver, ordena esos acontecimientos, ordena. Yo creo que sí te puedes dar cuenta. Ordena. ¿Cómo que te diga? A ver, ordena de más antiguo al menos antiguo. A ver. Ya. Primero el Capitolio de Toledo. Primero, ya. Luego nuevas leyes, 1, 2. Luego al primer virrey lo asesinan, 1, 2, 4. Y al último, gobierno de Toledo, 3. 1, 2, 4, 3. La D. ¿Está bien? La D. 6. Es una de las atribuciones del corregidor. Establecimiento de las audiencias. Administración de encomiendas. Organiza la MITA. Crea las gobernaciones. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Organiza la MITA, la C. Muy bien, la C, correcto. Vamos a la 7, tú puedes. Vamos a la 7. Porque no vale. No, bueno, ahorita vas a aprender, te vas a aprender. Pero yo sé que siempre hay chicos que leen, chicos que saben, entonces, vamos a la 7. A ver la 7, la 7. A ver, sobre los virreyes, Perú indique lo correcto. 1. Francisco de Toledo expulsó a los jesuitas. No. Quien votó a los jesuitas es Amagi Yuníe. Falso. 2. Amagi Yuníe fue el que inició el virreinato de Perú. Tampoco. Eso fue Toledo. Falso. 1 y 2 es falso. ¿Ah? Blasco y Vela, primer virrey. Sí. Agustín de Jauregui enfrentó a Tupac también. José de la Selva, último virrey. Sí. El último. 3, 4, 5. La de. La de doctor. 8.
La 8 es una pregunta con mucho cariño, ya que a algunos chicos les gusta leer, les gusta analizar, quieren preguntas en nivel, profe, yo quiero preguntas que me desafíen, ya, lee la 8. A ver, lee la 8, lee la 8. Muy bien. Toledo, posteriormente apodado el Solón peruano, tenía similares características a los de los estadistas europeos del siglo XVI, cuyo principal objetivo era expandir el poder y el ámbito del Estado nacional. Esta fue la época del auge del absolutismo real y el nombramiento de Toledo para el Perú por parte de Felipe II seguía la noción de todo el poder al rey. En consecuencia, los objetivos de Toledo en el Perú eran engrandecer el poder hispano, consolidando el gobierno virreinal y revivir el flujo de plata andina al tesoro metropolitano. Específicamente, su misión era frenar el descontento indio, poner en vereda a los encomenderos y reorganizar la economía. Peter Claren nació en la Sociedad en la Historia del Perú. Era un objetivo importante las reformas del virrey Francisco de Toledo. Amigo, estás quemando tu respuesta al chat, ¿no? Tú tienes que participar, ¿ah? Tú tienes que participar. Esta pregunta de nivel es para que te luzcas. A ver, ¿qué has marcado? A. Reformar el sistema religioso en América. ¿Qué tiene que ver la religión en el tema? Nada. O sea, aquí no tiene nada que ver. Reformar las intendencias por las encomiendas. ¿En qué momento se hablan intendencias? Consolidar el gobierno virreinal. Puede ser. Elaborar un sistema de gobierno republicano en el virreinato. República. No, pues, profe. La lectura hasta es literal, porque dice consolidando el gobierno virreinal. Y la respuesta es la C, campeón. ¿Sí o no? Así es. Vamos a la 9. En la sociedad colonial existían condiciones de maquinación de acuerdo al origen. La nobleza era la que poseía mayores privilegios y mantenía un régimen aristocrático. Los más altos cargos políticos eran ocupados por los nobles A, criollos, B, peninsulares, C, mestizos, D, privilegio. Habla. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Obviamente, pues los que eran españoles de nacimiento peninsulares. Los españoles de nacimiento peninsulares tenían los mayores privilegios. La respuesta es la B de bueno. Y la 10, para que te consagres. Con la 10 te consagras. Sobre la organización social de la colonia indica las opciones correctas. A ver, quiero que te consagres. Lúcete. Ya, la 10, demuestra la 10. Vamos, la 10. A ver, 1. Existía República Española y de Indios, sí. Los criollos eran llamados chapetones. ¿Chapetones? No, los peninsulares, falso. Las castas eran diversas uniones raciales, sí, correcto. 4. Un mestizo era hijo de un blanco y una persona de origen. No. Mestizo es un blanco con un indígena. 1 y 3, la C. 1 y 3, la C. Y nos vamos al chat con todos los amigos. Nos vamos al chat con todos ellos, ¿eh? Empezamos. Mis queridos estudiantes están con ganas de participar, profesor. Pero vamos a ver su desempeño. ¿Cómo han ido mis chicos? ¿Cómo han ido mis chicos demostrando su talento? Gracias a todos mis queridos alumnos, muy amables. Estamos muy agradecidos por su siempre buena participación. Pero desde ya, si tienen preguntas, empiecen a escribirlas. Ya están mandando mis tires sus preguntas. Vamos a ver quiénes son los primeros que nos mandan sus preguntitas. Siempre agradeciéndole a todos mis queridos alumnos por sus buenas preguntas. Los mogollones son los que persiguen a los fugitivos. Ya, Juan Jesús, gracias.
Muy bien, gracias Juan Jesús, Josué, David, ya, Shaska, hola, Joel Omar, Ronald Abril, Marjorie, claro, es Blasco Núñez de Vela y el otro es Vasco Núñez Balboa. Juan Carlos, hola Juan Carlos. Ya, pero Yasore Vázquez, ¿no? Él hace un comentario interesante. Profe, las revoluciones se dieron para controlar mejor a los indígenas, creando los corregidores. No, pero no olvides que un corregidor va a gobernar una provincia. O sea, el corregimiento es a nivel de toda provincia, mientras que la revolución solo es un pueblo de indios. ¿Te das cuenta? O sea, el corregidor no gobernaba una revolución, el corregidor gobierna toda una provincia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Ángel Anthony dice, profe, le encomienda su reparto de indios. Muy bien. Heilen Micaela. Cabildo actualmente sería municipalidad, sí, actualmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Desde- Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ok. Mogollones, ¿no? Con doble L, mogollones. Gracias Valeria, gracias Lucas, Juan Jesús, Marjorie, George, sí, George Anderson, gracias a todos. Estoy viendo cómo han enviado sus respuestas y si veo alguna preguntita la contesto. María José, Valeria, muy bien, Lucero, gracias Lucas otra vez, José David, Rocío, estoy viendo a grandes rasgos sus respuestas, muchas gracias chicos. Eso evidencia su participación, muy bien. Joel Omar, Lucero, María José, gracias, gracias chicos. Ahí está su respuesta, ¿sí? Son sus respuestas, Lucas, Víctor, muy bien, Miguel, George Anderson, Víctor Fabricio, buenos chicos, Ayet Nicole, excelente, listo, listo, Lucas, Alejandra, Yasore, sí, Yasore Vázquez, ¿no? Yasore Vázquez, ok, Jefferson Anthony Mendoza, George Anderson, y llegaron las preguntas, qué chévere, hay preguntas bonitas, como siempre, muchas gracias a los chicos. El hecho de que ustedes hagan preguntas, mira, cumple doble función, ¿no? Primero, tu pregunta despeja tu... Y dos, ayuda a enriquecer la clase y aumenta el conocimiento de tus amigos. ¿Te das cuenta por qué es importante preguntar? Si alguien incluso dice, profe, justo cuando usted está explicando algo, justo un poquito que no escuché bien, profe, o me distraje, repítame eso, te lo repito. Ángel Anthony dice, ¿qué era la Real Cédula? Real Cédula se llama las leyes que elabora el Consejo de Indias, pero las apruebe el rey. Repito, Ángel, la Real Cédula son las leyes que elabora el Consejo de Indias, pero que lo apruebe el rey de España. Gracias. Marjorie pregunta, ¿qué era el pliego de mortaja? Ah, ya, mira, el pliego de mortaja es algo así como una credencial o una carta de presentación. Cuando el virrey llega al Perú, entrega una, un pliego de mortaja, que es un documento, se lo entrega a la Real Audiencia. Ese documento incluso tiene el sello de rey, lo que evidencia que el rey es enviado. ¿Ya? ¿Cómo no? Entonces, dicho en pocas palabras, Marjorie, el pliego de mortaja es un documento que le permite identificarse al virrey. ¿Ya? Claro que sí. Gracias, Marjorie. Karen me pide que repita lo siguiente. ¿Qué es Real Cédula? Las leyes que elabora el Consejo de Indias, pero las aprueba el rey de España. ¿Qué es la Real Hacienda? La Real Hacienda se encarga de todos los asuntos económicos de la colonia, algo así como un Ministerio de Economía. Y la Casa de Contratación de Sevilla se encarga de controlar el monopolio comercial con las colonias. La Casa de Contratación vela por el cumplimiento de todas las eh, políticas económicas, pero en comercio, en comercio. ¿Está bien o no? Ahora, eh, una forma de llamarlo
a los peninsulares, porque los peninsulares se llaman así, es porque han nacido en la península ibérica, ¿o no? Han nacido en la península ibérica, peninsulares. Pero, profesor, yo sé que también le decían chapetones. Claro, su expresión chapetones tiene que ver con el hecho de que ellos tienen altos cargos en la colonia. También son españoles. Es otra forma de llamarlo, nada más. Otra forma de llamarlo era chapetones a los peninsulares, a los nacidos en España. ¿Ya? Ya hemos explicado Real Hacienda, se encarga de todos los asuntos económicos. Gerald Christian pregunta, profesor, último virrey. Ya, José de la Serna, José de la Serna. Ahora, hay aquí una parte un poco polémica, porque yo sé que estoy con chicos que investigan, ¿no? Mira, la verdad es que cuando ya se da la batalla de Ayacucho, última batalla de la guerra de independencia, cuando se da la batalla de Ayacucho, se establece pues que, o sea, ya se firmó la capitulación, todo. El último virrey José de la Serna volvería a España, pues, ¿no? Ya se permitía que regrese a España, ¿no? Porque el virrey de la Serna quedó muy mal herido. O sea, en la batalla de Ayacucho no murió el virrey, pero sí quedó herido. Pero, ¿sabías tú que hubo un general español que se declaró en rebeldía en el Alto Perú llamado Olañeta? Olañeta se declara en rebeldía en el Alto Perú y no quiso, dijo, no, yo no me voy a rendir. Además, dijo él, yo no acepto esa capitulación, no la acepto, dijo, no la acepto. Y sabía que el rey de España dijo que lo nombraba Olañeta virrey. El problema es que luego Olañeta estaba acá resistiendo en el Alto Perú. En el Alto Perú estaba ahí con sus tropas, ¿no? Pero sus propias tropas se sublevan y lo matan y se rinden. En serio. Así que Olañeta no pudo gobernar nunca. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Gerald. No, las encomiendas, para aclarar, Yadira, ¿verdad? Yadira Nicole, sí. Es importante aclarar que, a ver, vamos a poner el orden correcto de la secuencia, ¿no? Cristóbal Colón llegó a América y Cristóbal Colón poco a poco también empezó a recompensar a los hombres que lo habían ayudado. Le daba sus oro, les pagaba con metales, pero también le daba tierras. Lo que faltaba era mano de obra. Tú podrías tener mucha tierra, pero te falta mano de obra. Entonces empezaron a repartirse los indígenas. Acá en el Perú, ya, hablando del Perú, es Francisco Pizarro, pues. Francisco Pizarro empezó a recompensar a los españoles que le ayudaron en la captura del Inca. ¿Te acuerdas los 13 del gallo? Y todos aquellos que habían venido con él y le habían ayudado pues a someter al Perú. Entonces Pizarro empezó a recompensarlos. A ver, toma tu oro o tus metales preciosos, tienes tierras y también vamos a repartirte indígenas para que trabajen para ti, para que sean tu mano de obra. Entonces las encomiendas tienen que ver con reparto de indígenas. ¿Ya? Listo. Pero eso es antes, ¿no? Luego ya cuando se crea el virreinato, la idea era eliminarlo o desaparecerlo. Por eso el rey de España dice, se eliminan las encomiendas en la primera vida. Quiere decir que esas encomiendas iban a desaparecer. O sea, ya no iba a haber encomenderos, pues. No ves que iba a haber virreinato. Así que todos los indios estarían bajo control del virreinato. Muy bien. Siguen preguntando los jóvenes. Rocío del Pilar Jurca nos hace una pregunta. ¿Cómo se llamó a los jueces de la Real Audiencia? Gracias, Rocío. Se llamaba oidores. Los oidores. Profe, perdone. ¿Qué función cumplía la Real Audiencia? Era un tribunal de justicia. Podía emitir sentencias sobre algunos delitos, robo, homicidio, ¿no? Los españoles también eran juzgados acá. ¿Tú qué cosa crees? Que, o sea, hacían lo que querían. No, si cometían delitos los juzgaban en la Real Audiencia.
¿Qué pasaba cuando alguien decía, me parece injusto, han sido abusivos, cómo es posible? O sea, si alguien estaba descontento con el fallo de la audiencia, ¿se podría hacer algo? O sea, ¿podía apelar? Sí se podía apelar, pero ya no a nivel, pues, si la Real Audiencia es la máxima instancia en el Perú, tenía que ir a una instancia superior, y esa instancia estaba en Europa, el Consejo de Indias, pues, ¿ya? Gracias, Rocío del Pilar. Entonces, los oidores eran los jueces de la Real Audiencia. Rocío Miriam pregunta acerca del virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Efectivamente, al virrey Andrés Hurtado de Mendoza se le conocía como el Marqués de Cañete, ¿no? El Marqués de Cañete, efectivamente, ¿no? Eh, Como cuenta la historia, este virrey buscó someter a la población indígena, pero en la zona del Cusco llamado Vilcabamba, en el Cusco, en Vilcabamba, estaba Manco Inca y sus hijos, pues. Manco Inca, tú sabes que fue asesinado por los almagristas. Cuando muere Manco Inca, quien asume su hijo Sairi Túpac, ¿ya? Amiga Rocío, asume Sairi Túpac. Sairi Túpac estaba gobernando en esa zona de Vilcabamba y los españoles mandaron emisarios. Para ser claro, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza mandó emisarios y le dijo, te ofrecemos la paz, pero tienes que rendirte. Tienes que reconocer que el rey de España es tu señor. Si tú te rindes, te vamos a dar tierras y encomiendas. Al final, Sairi Túpac acepta, se rinde, reconoce la autoridad del virrey y de hecho reconoce la autoridad del rey de España. Gracias, Rocío Miriam, muy amable. Xiomara pide, profe, ¿puede explicar sobre las nuevas leyes? Por supuesto, señorita. Carlos I, el rey de España, Carlos I, el rey de España, establece las llamadas nuevas leyes. Primero, se crea el virreinato. Ya no habría gobernaciones ya. Que gobernación de Pizarro, Nueva Castilla, ya no ya. Nueva Toledo tampoco. O sea, ya no iba a haber gobernaciones, ahora sería virreinato. Y se establece que la población indígena ya no debe ser sometida a trabajo gratuito, se le debe pagar. También se establece que las encomiendas van a desaparecer. Y finalmente se crea la Real Audiencia de Lima. Ya, amiga Xiomara, muchas gracias. Sí, pues Catherine, Lima celebra un aniversario más, es cierto. Un aniversario de Lima, ¿no? Un 18 de enero. Lima fue fundada por Francisco Pizarro, siendo su primer alcalde Nicolás de Rivera el Viejo. Se dice que estas tierras de Lima pertenecían a un cacique llamado Taulichusco, ¿sí? Curiosamente se le funda, como usted sabe, en enero, y muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué se llama Ciudad de los Reyes? Porque cuando Lima se funda, se le funda como Ciudad de los Reyes, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué Ciudad de los Reyes? En su escudo de Lima aparecen dos aves, cada ave en un extremo, ¿no? Con su corona. Muchos dicen que representan a los reyes Carlos I y a su mamá Juana. Pero en el interior del escudo de Lima aparecen tres coronas y una estrella encima. Muchos dicen que son las coronas de los Reyes Magos, que seguían a esa estrella, ¿no? Que los conducía al niño, según la tradición católica, ¿no? Gracias, Catherine. Gracias, muy amable. Sí, Juan Jesús. Ok. Ok. Sigamos. Sigamos, que hay alguna pregunta. Si alguien le pasó su pregunta. Claro, Gerald, el último virrey fue José de la Serna. José de la Serna, amigo Gerald. No se preocupe, no, acá procuramos contestarle a todos, mis queridos amigos, por favor. A todos. ¿Qué pasó, mis amigos? Ah, ya, gracias, Rocío. Mira, no hay problema, yo les voy a hablar de eso. Lo que ocurre es que hay temas que de acuerdo a la semana se avanzan, ¿no? La próxima semana, cuando hagamos la mitad en la economía, ahí les voy a hablar de los indios mingados. Pero yo ahorita les doy un adelanto, ya que Rocío me pregunta. Mira, primero, la forma de trabajo en las minas era mita, ¿de acuerdo? O sea, un indio general era mitayo. Pero, profesor, también estaba el caso del indio que pagaba para exonerarse, ¿eh? ¿Sabías tú que había indios que pagaban para exonerarse?
se llamaba Mite Faltriquera. Pero también había indios que querían trabajar, claro, les iban a pagar. ¿Qué tiene eso de raro? Lo que pasa es que tú podías trabajar, eh, claro, lo que ocurre es que eh, un indio sabía que por trabajar en la mina le pagaban, pero no, o sea, la explotación era tanta que muchas veces podías hasta morir en la mina. O sea, no era un trabajo que todos quisieran realizar, no solo por el esfuerzo, sino por los peligros. Por eso el mingado era el indígena que trabajaba por un pago, pero sabiendo los riesgos que corría, ¿no? Muy bien, muchas gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias. Uy, uy, esta pregunta está bien chévere, ¿eh? María Rosario dice, profe, ¿cuáles fueron las intendencias? Prometo que cuando hagamos reformas borbónicas voy a ampliar, pero ya que tú me preguntas, María, te contesto. Mira, fueron ocho, ¿ya? Pero una técnica para aprendérselo, dos con H, Huancavelica y Huamanga, dos con H, Huancavelica y Huamanga, dos con T, Trujillo Tarma, repito, dos con H, Huancavelica, Huamanga, dos con T, Trujillo Tarma, ya van cuatro. Ciudades importantes del Perú, Lima, Cusco, Arequipa. Lima, Cusco, Arequipa, ya van siete. Y la última en crearse, uno, listo, ocho. Ocho. Repito, Trujillo Tarma, Huancavelica, Huamanga, ya van cuatro. Lima, Cusco, Arequipa, siete. Y Puno, ocho. Gracias, María Rosario. Ah, Valeria, mira, siempre se ha atribuido 40 virreyes, pero en honor a la verdad hubo dos gobernadores temporales, pero gobernadores temporales. O sea, su cargo de ellos fue algo provisorio, ¿no? De ahí porque algunos dicen no se les debe contar como virreyes, sino como gobernadores. ¿Ya? Gracias, Valeria. Sí, hoy día debe entenderse como eh, claro, los cabildos eran como municipalidades, es cierto, claro, sino que en la antigüedad habían dos alcaldes, no uno. Uno con labor administrativa y el otro algo así militarizada, ¿no? Para la seguridad de la ciudad. No entendí bien la pregunta, Juan Jesús. Disculpa, dice, profe, ¿es verdad que antes los virreyes habían gobernado? ¿Pero dónde? No, no entiendo bien la pregunta, hijo. ¿Cómo es la pregunta? Claro, los virreyes sí gobernaron el Perú, por supuesto. Luego Valeria dice, sabía que los virreyes vivían en Palacio de Gobierno. Bueno, hubo una época que le decían casa de Pizarro, ¿no? Claro, ya. Tribunales Consulados es un gremio de comerciantes de Lima. Amigo Choi, honestamente no tengo el gusto, hijo. No tengo el gusto de conocer al profesor. Con todo respeto, no tengo el gusto. José David, la relación encargada de impuestos, sí, correcto. La relación encargada de impuestos de la economía colonial, correcto. Leslie Valerio habla de la resistencia de Vilcabamba, es Mancuinca, ¿no? Mancuinca y sus hijos. Juan Jesús, los rebeldes insatisfechos. Allá en las guerras civiles hubo una fase de encomenderos, dicen la Cuarta Guerra Civil. Los insatisfechos o pequeños encomenderos tenían por líder a eh, Francisco Hernández Girón, también por encomiendas, pero lamentablemente al final pues lo van a derrotar y lo van a ejecutar, ¿no? Claro. No, el virrey es el máximo representante en la colonia. El virrey en la Real Audiencia es una institución judicial. El virrey preside, pero solamente eh, formalmente, la Real Audiencia como representante del rey. ¿Ya? Muy bien. Felipe II, hijo de Carlos V, su hijo de Carlos V,
fue rey consorte de Inglaterra y logró felizmente, fue protagonista de una guerra, ¿no? Conocida como la guerra contra la Armada Invencible, contra Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Así es. Ya, muy bien. Muy bien, amigos, disculpen todos, les pido por favor, todos deben concentrarse ahora en sus exámenes de salida, por favor. La práctica es importante, necesitan ustedes practicar. Por favor, practiquen, den su examen de salida, por favor, mis amigos. ¿Ya? Gracias, gracias. Ahora todos, ya veo que algunos ya me están mandando que ya han dado, pero la idea es que todos den su examen, por favor, ¿sí? Vamos, chicos, vamos. Ah, ya, pero al final vamos en la última diapositiva, María José, ahí pongo yo las claves, en la última diapositiva. Cuando más tarde comparto las PPT, ya, ahí están todas las claves. No se preocupe, dentro de un instante, cuando acabe la clase ya pongo las PPT, ahí va a ver todas las claves de la tarea también. ¿Ya, hija? No se preocupe. Muy bien, me voy a silenciar porque quiero que todos den su práctica. Todos, ¿ah? Todos tienen que practicar.
Muchas gracias, jóvenes muy amables. Muchas gracias por sus palabras. Cuídense bastante. Saludo a la familia. La otra semana nos reencontramos. Hasta luego, mis amigos. Chao.